por venir a Más Voces. La idea es que siempre que vengas acá para hablarnos de la economía, de por ahí tratar de aclarar muchos términos que por ahí no entendemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? La verdad que un gusto, un placer como siempre. Y bueno, a disposición de lo que por ahí precisen. Estamos en una situación económica compleja. Y bueno, la verdad que la economía es un sistema bastante complejo, Sí. en el cual interactúan muchas variables que son dinámicas eh, en conjunto y se mueven en variables, en lugares opuestos muchas veces. Entonces hablar de economía es un poco difícil, porque hay que contemplar el todo, digamos, como un sistema. Sí, pues sabes que yo siempre veo y hago por ahí diferencia, ¿no? De los modelos de país, de cuando gobierna un modelo neoliberal, otro por ahí más nacional y popular, como en este caso. Los términos que se utilizan para explicarle a la gente son más sencillos. Ujú. Cuando gobernaba, me acuerdo Macri, te hablaban del ELIC, o sea, la gente no entendía, Ujú. justamente creo que está preparado para eso, para Ujú. que la gente desconozca, pero ahora, en esta etapa, vos decís, estamos en una economía muy compleja, a raíz también creo que es de la herencia que se recibió del gobierno de Macri, sumado al tema de la pandemia, ¿no? Que afectó Sí, la deuda, la pandemia, la caída del bruto, bueno. En todo Todo. ese término, por ahí para que la gente se sitúe, la tarjeta de crédito, sí. ¿no? Es un gran tema todavía para muchas familias de Argentina, que se Ujú. endeudaron mucho tiempo, vino la pandemia, se cortó el cobro o el Ujú. débito, ¿no? Sí. A partir de ahí, ¿qué pasó? Para que por ahí recordemos y también analicemos con la gente, ¿no? Se cobró, se dejó de cobrar 3 meses, después se La debitó. disposición del Banco Nación. Eso comenta. quiero que se Ujú. explique bien. Bueno, a ver, primero y principal lo que hay que aclarar es que eh, todos los comercios tienen que tener un solo precio. Sí, eso está en la ley de tarjeta de crédito, que es la ley 25065. Entonces, que te hagan un descuento por el precio de contado tiene que ser el mismo que pagando con débito o con crédito. Entonces, muchas veces nosotros nos vamos a comprar algún artículo y te Sí. dicen, bueno, el precio es de, no sé, 500 pesos, pero si pagas de contado te hacemos un descuento y pagas 450. El contado efectivo. Contado efectivo. Pues el débito no te hacen el En el descuento. débito no te hacen el descuento, pero el precio real es 450 pesos. Lo que ha ocurrido históricamente con las tarjetas de crédito es que, como se encontraban que le tenían que hacer recargos, lo que hacen ahora es eh, aumentarte el precio por encima del que vale, Ujú. y cuando vas a pagar en efectivo te hacen un descuento, pero realmente eso está mal, porque lo que, o sea, es algo ilegal. Te tienen que cobrar el mismo precio, tanto como de contado, con tarjeta de crédito y con tarjeta de débito. Lo que ha pasado puntualmente en las tarjetas de crédito es que muchas personas se han endeudado porque no tienen ingresos, porque hay un desempleo del 14%, hay una inflación que el último dato da de 2,8%, mientras los salarios suben un 1,1% en el mes. Hoy van a dar un resultado también, ¿no? Sí, lo dieron. ¿Ya lo dieron? No lo vi del en dato este... de septiembre es de 2,8%, Sí. contra el salario que aumenta un 1% mensualmente hablando. Entonces, ahí ya hay una situación en la cual esa brecha la gente tiene que cubrirla de alguna forma. Y esa forma muchas veces es el uso de la tarjeta de Totalmente. crédito. Ahora, Sí. ¿es ilegal entonces cuando vas a hacer una compra y te dicen con tarjeta de crédito es más caro? ¿Sí? O 200 pesos más caro. Totalmente, ¿Es totalmente. ¿Y En cómo realidad le lo que- decimos al comerciante? ¿No le cobra la tarjeta ese? el problema es el siguiente. Ellos disfrazan porque, a ver, dicen, por ejemplo, el termo ese vale 500 pesos. Bueno, ¿cómo va a pagar? Con débito, 500 pesos, crédito, 500 pesos. Pero si tiene efectivo, le hago 450. Ujú. Entonces ahí es uno donde dice, bueno, voy a Al cajero a buscar la plata. buscar la plata. Pero con tarjeta te dice 10% más. O 10, claro, el tema es que ¿Por qué? no te pueden aumentar.
Eso es ilegal. Eso es ilegal y eso hay que denunciarlo en defensa del consumidor. Todo un estrés, por eso la gente Sí, va la y gente- compra Tengo unos igual. cuantos comercios para denunciar. Sí, la verdad que eso... Complican justamente para que la gente no haga eso, ¿viste? Sí, sí, por ahí uno ya está, las compras muchas veces son espontáneas, no son, entonces en el momento uno necesita comprar la leche o sea, y tiene que comprar, entonces no termina denunciando, pero sí tiene que saber lo que dice la ley y lo que es legal y lo que es ilegal. Pero ¿y quién regula el tema de los precios? Y bueno, Falta más regulación, ¿no? El tema de los precios O es control. un problema que no se puede regular en su totalidad. El encargado de medir los precios es el INDEC. Pero no, a ver, no existe un ente que regule, que controle todos los precios, porque los precios dependen del artículo que yo venda. Yo puedo poner el precio que a mí se me antoje. Lo que yo no puedo hacer es hacer discriminación de precios. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que no está permitido por poner distintos precios por el método que pague, sea por crédito, débito o cualquier otro método. Entonces, medir sí se puede, que lo hace el INDEC, pero controlar La todo. FIP salió a controlar en una época los supermercados, me acuerdo. Sí, porque había una resolución, un decreto por el tema de los precios cuidados, entonces Claro. bueno, controlan que se cumpla ese decreto, entonces pero ¿qué pasa? Eso por ahí no funciona mucho porque los comerciantes por ahí ocultan eso para que compren otras cosas, entonces es muy complejo todo. Federico, vos hablabas de una economía compleja actualmente. Que algunos hablan de una posible devaluación. El presidente, si bien dijo que no va a haber devaluación, ¿vos qué opinas de todo eso? Y a ver, del 58 para acá tuvimos 8 mega devaluaciones, en la cual... ¿Desde el 2018? No, del año 1958. 58, 62, 81, 89, 2001, 2018, 2019... Si mal no recuerdo, y bueno, y creo que se viene una novena. ¿Por qué? Porque la devaluación depende de la cantidad. ¿Vos crees que se viene una novena a pesar de que el presidente dijo que no, de ninguna manera? Porque, a ver, ¿cómo te puedo poner en términos sencillos? El Banco Central tiene una capacidad para responder ante una embestida de compra de dólares. Si nosotros todo el tiempo estamos requiriendo dólares, lo que hace es que ese dólar se valorice más, se revalorice, ¿sí? Sí. De alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el Banco Central se queda sin reservas para responder a esa demanda de dólares, porque hay un exceso de pesos, porque el Estado, la única forma que encontraron los estados de todos los países para financiarse es mediante la emisión. Emitir moneda. Entonces, al emitir moneda hay un excedente de pesos que hace de que la gente quiera mantener su poder adquisitivo y compra dólares. Claro. Como pueda, en el blue, en el dólar bolsa, en el dólar MEP o a través del dólar que se puede comprar los $200. Ahorro. El dólar ahorro. Hoy en día las reservas de libre disponibilidad que el Banco Central tiene no llegan a los 6.000 millones de dólares. Claro, estamos al límite. Entonces, para que vos te des una idea, en promedio se vendían 500 millones de dólares por día. Entonces, es inminente que si se sigue esta sangría de dólares, si el Banco Central no tenga cómo responder, la cotización del dólar se vaya un poco Lo que más yo alto. escuché anoche que dijo el presidente es justamente eso, no devaluar, pero sí ir buscando un camino donde entre el dólar famoso blue, que es el ilegal, viste que todos hablan del blue y el ilegal, o sea que se compra en negro, el oficial, ir manteniendo algo... Menor brecha. Claro, que haya menor brecha hasta que inclusive se estima, no se iguale eso, justamente para que no haya la especulación que hubo tanto tiempo, ¿no? Y que también es mentira eso de que si emite
billetes, Ujú. eso significa más inflación, porque en el gobierno de Macri no se emitió y sin Ujú. embargo tuvimos una inflación terrible. Ujú. O sea, en 2 No, años. Macri emitió también, o sea, lo que ocurre es que nosotros tenemos un sistema de tipo de cambio múltiple en el cual vos tenés dólar oficial, dólar ahorro, el dólar blue. Entonces, al tener diferentes tipos de cambio Y y mucha especulación también. claro, y al tener una brecha, esta brecha, al ampliarse mucho, Ujú. lo que hace es que te empuje el oficial para arriba. Entonces, porque las transacciones, digamos, son poquitas las transacciones que se hacen en el mercado negro. En el mercado oficial, en el cual se Claro. hacen las exportaciones y las Todo es con el importaciones, oficial. son volúmenes mucho más Ujú, elevados. totalmente. Si es una microdevaluación, no es problema, pero nosotros tenemos un problema que estamos con una inflación. Entonces, si nuestra moneda se devalúa, Ujú. genera más inflación, pérdida de poder adquisitivo para el asalariado, más pobreza. Entonces, por eso es lo que el gobierno trata de que la gente no compre y poner muchas restricciones a la compra de dólares para guardar o para atesorar. Entonces, lo que está Está muy tratando bueno de esa medida de que los funcionarios, legisladores, los que tengan cargos, funciones importantes, no compren el famoso $200, que compre el trabajador. Sí. Porque No, viste que todo esto especulan para que el que más plata tiene sea el que especule, que lleve, que fugue, que compre dólares. Ujú. No el trabajador quiere cobrar No, su no plata llega y a no va a comprar, comprar no dólares, llega. muy poco, No, o no no le alcanza llega. el sueldo. No le alcanza el Te sueldo. tiene Es que más, está sobrar. endeudado con las tarjetas, de lo Claro. que hablábamos anteriormente. Sí, la verdad que es como bien vos decís, es una situación inédita porque me tocó estar en un programa y bueno, estábamos hablando justamente del dólar y estaban todos tratando de comprar dólares y muchos eran funcionarios o partícipes Claro. del gobierno. Entonces hay que mostrar, creo que con el ejemplo. Entonces sabemos que comprar dólares le genera un daño al Banco Central. Entonces me parece perfecto que aquella gente que tiene un poder adquisitivo o riqueza más elevada, que no compre dólares, porque la realidad es que le genera un daño al más Por lo pobre. menos, claro, en esta etapa, hasta que Ujú. todo un poco se regularice un poco, porque tiene derecho a comprar si quiere, ¿no? Sí, igual el gobierno Pero- por ahí lo que no pudo hacer pie es en poner un plan B, digamos, que lo está tratando de decir, Que no es que la compren gente vaya al dólares. plazo fijo, Claro, para que el exactamente. peso vuelva a tener, ¿no? El tema del interés, que vaya haciendo ahí Eso. la diferencia. Eso dice que apuntan, Eso, pero todavía no se eso es lo que logró. están tratando de hacer, es por ejemplo, el rubro construcción está muy caído, entonces están tratando de armar un sistema de plazo fijo atado a la construcción y a la evolución de los precios de la construcción. Entonces y la tasa de interés del plazo fijo se aumentó al 33%. Entonces bueno, Está bueno eso. genera que el dinero se quede acá, pero tenemos la cultura histórica de comprar dólares y eso Sí. al argentino no lo saca así nomás. Y Ahora presidente acá, te sí. pregunto, ¿viste? Porque nosotros hablamos de los argentinos. En Buenos Aires sí que sé que tienen esa cultura, Ujú. o sea, de ir a comprar al dólar todo, o el que puede, ¿no? Ahora en Misiones, ¿tenemos esa cultura también nosotros? Sí. ¿Hay un registro de que todo el mundo compra dólares? La verdad que no sé, por eso te pregunto. Sí, lo tiene la FIP, pero sí, a ver, todo el mundo, el que ¿Sí? puede, quiere comprar dólares, Ujú. porque Para guardar, sobre Para todo guardar, para el día de para el mañana. día, La sí. gente ahorra en dólares. la gente ahorra en dólares porque tiene miedo. ¿Y en la época de no Macri se ahorró devalúa. tanto? Eh, Porque en la época de Macri había hasta 2 millones de y dólares y- mensual. y Macri tuvo el No problema llegamos de nosotros. que quizás subestimó Olvídate. un poco al argentino y la mentalidad del argentino de comprar dólares y liberó. Y se vendió todo. Entonces, si vos Pero liberás el- el tipo de cambio, Claro, pero se llevaron ellos, sí, no el obviamente- trabajador obviamente- tampoco, si no obviamente llegaba a que fin de mes tampoco. Obviamente que por ahí las grandes corporaciones o los grandes empresarios son los que pueden comprar esas cantidades, Cantidades. entonces que te hacen temblar el Banco Central, pero
Pero insisto en lo mismo, nosotros tenemos una adicción al dólar que tenemos que tratarla. Entonces, si nosotros seguimos comprando dólares, vamos a seguir generando problemas en nuestro país. Lo que pasa es que el problema no es el dólar o la compra en dólar, sino que nuestro peso no vale. No vale, Entonces, exactamente. O sea, no tiene peso, digamos. Claro, Tenemos que lograr que eso tenga peso como para poder ahorrar y estar seguro de que y no es lo vamos que a perder estamos, plata. claro, con el tema de los plazos fijos, como fue en una época, en la época de Cristina, los plazos, todo el mundo ponía plazo fijo, justamente se evitaba que se fuguen los dólares o que la gente vaya al dólar, sino que ahorren pesos. Y tenía más valor. Claro. Ahora, una consulta. Viste que se está tratando no sé, en este terreno por ahí, no sé, pero quería ver tu opinión. El impuesto o el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Viste que está también hablándose. Sí, escuché. ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso que quiere implementar el gobierno nacional? Mira, yo tengo una mirada muy, en ese sentido, socialdemócrata, en la cual creo que los que más tienen son los que tienen que pagar progresivamente los impuestos. En los países desarrollados, los que más tienen son los que más impuestos pagan a la riqueza, los que más contribuyen al Estado. Porque el Estado te da las condiciones para que vos crezcas económicamente. Si el Estado no te da las condiciones, vos no podés crecer económicamente. Si el Estado te pone trabas, no creces. Entonces, una parte de eso tenés que dejar en el Estado para redistribuir esa riqueza. Claro. La desigualdad en el mundo ha aumentado muchísimo. La pandemia se notó más, ¿no? Justamente por estas cuestiones, que no se han cobrado los impuestos a los que más tienen. Entonces, para que vos te des una idea en números, el 1% de la población mundial, el 1%, tiene el 90% de la riqueza del mundo. Entonces, hay una desigualdad. El 1%, fíjate lo que dice, el 1% tiene ¿cuánto es? El 90% de la riqueza del mundo. Es terrible. Entonces hay mucha desigualdad. La desigualdad se viene acrecentando desde del año 1800 en adelante. Entonces eso lo tenemos que tratar. Hay un libro muy bueno que de un francés, Tomás Piketty se llama, que habla justamente de la desigualdad, y todos los economistas están hablando de ese tema, porque está ocurriendo en el mundo que hay mucha desigualdad. Hay gente que se muere de hambre por un lado y gente que tiene fortuna por otro lado. Para vivir cuantas vidas quiera. Como por ejemplo... Ni toda la vida le alcanza para gastar su plata. Los que crean aplicaciones como Facebook, Apple, WhatsApp, concentran mucha riqueza, dando poco empleo. Ahora hay que decir que este impuesto se cobra en otras partes del mundo, porque la gente dice, ay, Argentina va a poner otro impuesto, pero son cosas que están ocurriendo en otros lados también. Pasa que el problema de la Argentina es que está tan grave, digamos, está tan grave la situación, de que no queda otra de que se les cobre lo que más tienen, porque los que menos tienen ya no pueden pagar impuestos, están como con la brecha, digamos, de que le aumenta la inflación y el salario está por debajo. Entonces, los que tienen por ahí poder de decisión y que se le escucha mucho, son los que tienen más dinero. Entonces, la gente escucha eso y ve como algo malo, claro, como algo que está mal, porque esa gente sí se hace oír. Pero el cuando pobre le tocan el bolsillo salen a hablar. Pero le tocan 50 centavos del bolsillo y salen a hablar. Y la gente pobre por ahí no tiene la capacidad de hablar en un lugar, en un medio, expresarse. Tal cual, entonces, y tienen mucho poder de lobby con los medios, etcétera, etcétera. Entonces hacen de que las medidas, eso en todos los países ocurre, sean graves, cada medida que se toma. Claro, sean para ellos, para que ellos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Entonces eso es un problema mundial, la desigualdad. Sí, es cierto. Sí, hay que ver eso. Y además, en este caso, ni siquiera es un impuesto, es un aporte por única vez. Por única vez, ¿no? Sí, que va a llegar inclusive a casi 12.000 personas en el país. No es nada. No es nada, y la verdad que soluciona muy poco, porque para que vos te des una idea, la indigencia es del 10%, la pobreza es del 30%,
del 40,9% en total, o sea, de los argentinos, casi la mitad son pobres, la otra mitad no. Entonces... es que para no ser pobre, ¿cuánto tenés que tener de ingreso hoy? Y la canasta básica creo que está alrededor 45, de 47.000. Sí, 40. Todos somos pobres. Entonces, todos Pero somos tenemos, pobres. claro, tenemos un Eh, salario. la verdad que sí, Así porque es. se calcula en base a una familia tipo con 2 hijos, entonces la pobreza es algo que lo vemos todos los días. Y bueno, esa persona que por ahí tiene que pagar un poquito más de impuestos, lamentablemente la configuración de nuestro país no es de este presidente ni del anterior. Viene el deterioro desde hace 60 años. Y yo creo que porque también siempre fueron dos Y- modelos, ¿viste? Los que favorecen a los grupos concentrados, más poderosos y con más riqueza, y a los que favorecen a las mayorías. O sea, siempre está esa puja. Yo creo que nunca hubo una línea de conducta y nunca hubo un plan estratégico de país de desarrollo. Entonces se iba de un lado como un péndulo, de un lado hacia otro, de un modelo hacia otro. Entonces, por ejemplo, hubo un caso en Uruguay que se juntaron 4 presidentes de diferentes partidos, de diferentes expresidentes, un presidente y Ujú. 3 expresidentes. Y charlaban tranquilamente, ninguno le insultaba al otro. Ujú. Entonces, Eso no va a pasar en en Argentina. Argentina no ocurre Acá eso. no, acá está Entonces, muy dividido. hay una brecha muy grande, hay 2 bandos, Ujú. por si se quiere decir 2 bandos, y eso es lo que deteriora a la Argentina, digamos. Gobierna uno, le hacen la Pero para que el otro Federico, caiga, nosotros así. hicimos varias notas a vos durante el gobierno anterior, me acuerdo, y además todo este panorama lamentable, viste, y encima que pandemia ahora, lo que nos faltaba, porque al Sí, mundo le sorprendió, ¿no? Qué Pero a la bárbaro. Argentina más todavía. ¿No te parece que cuando gobierna el neoliberalismo siempre pasa eso? Ajuste, Ujú. recorte de desempleo. No nos olvidemos cómo terminamos en el 2000, 2001, Sí, con el con De la Rúa. sí. Vino Sí. el gobierno nacional y popular, acomodó, creció el país. Ujú. En el gobierno de Cristina Ujú. perdió ella por casi un punto, ni siquiera ella perdió Ujú. Scioli, Ujú. hay que recordar también. Sí. Y cuando gobernó Macri, Ujú. pidió la gobernabilidad de todos, Ujú. tuvo gobernabilidad y sin embargo llevó a cabo ese modelo de país de ajuste, por algo, bueno, perdió en primera vuelta. Ujú. Ahora, gobierna nuevamente el peronismo. Ujú. Porque si vino Alberto era para unir a todos, se escuchó a todos. Hay un grupo concentrado que le hace frente, pero con tapas de diario, TN Sí. todo el día, todo lo me vos haces un zapping a la tarde, no se podés mirar. Porque es Sí, como- o sea, entonces no es que hay 2 bandos, Ujú. hay 2 modelos de país que uno defiende. Lo que pasa es que estos tienen poder porque tienen los medios, Ujú, la ujú. justicia, los medios, los operadores, todo el tiempo, las redes, y un gobierno que está haciendo frente al desastre que dejaron y encima la pandemia. Ujú. O sea, por eso yo no creo que hay 2 bandos, Ujú. creo yo, ¿no? Sino que hay 2 políticas diferentes que siempre estuvieron en juego y son diferentes. Sí, a ver, por ejemplo, la convertibilidad fue un modelo que funcionó hasta el año 94 para estabilizar, veníamos de una hiperinflación. Después el gobierno que termina dinamitando en el 2001, endeudando al país con un desempleo muy elevado, bueno, todo lo que vivimos en el Ujú. 2001 lo sabemos. Después viene el gobierno de Kirchner, que la verdad que le tocó una soja de $600, un país en el cual no funcionaba nada, entonces se pusieron en marcha las máquinas y el país empezó a producir. El país creció hasta el 2007-2008 Ujú. y lo que empezó a ocurrir es que el gobierno tiene la tentación de gastar un poquito de más. Entonces eso es lo que ocurre. Cuando se gasta de más se genera un déficit y ese déficit lo tenés que financiar de alguna forma, y ese déficit fue financiándose y agravándose con inflación, y la inflación es como un cáncer que se ramifica por todo y deteriora todas las variables económicas. Entonces ese déficit lo origina en el gobierno ya de Cristina, lo agarra Macri, lo deteriora más, y bueno, ahora tenemos una situación en la cual tenemos muchas variables descontroladas que
que bueno, la verdad es que son poco el margen de maniobra que tiene el gobierno y bueno, ojalá que estamos todos en el mismo barco y ojalá que le nos vaya bien, mejor, ¿no? Que nos y vaya a todos. Que nos vaya, no sé cómo estamos con el tiempo. Como por eso tenemos otra entrevista por eso. Sí, El ministro del así Cambio Climático. Sí. Bueno, muchísimas gracias, está muy interesante siempre hablar y debatir, esto está re bueno Hay porque miles de justamente cosas para abrir el debate, ¿no? Sí, la verdad que sí. Gracias por haber Gracias. venido a Más Voces como siempre. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, hasta luego.